Hola, en este video resolveremos el ejercicio 6 del práctico 3 sobre estructuras lineales en memoria dinámica. Durante el transcurso del mismo propondremos soluciones para las funciones null, start, next, insert y element. En este ejercicio en particular vamos a trabajar sobre las estructuras de datos llamadas listas indizadas con manejo implícito de posiciones, donde en la letra se nos plantea una estructura de datos que la podríamos diagramar de la siguiente manera. Nuestras listas, supongamos una lista L, van a consistir en un puntero a un encabezado que va a tener dos punteros a su vez que van a referenciar los datos, supongamos X, Y, Z, un puntero que le vamos a llamar primero, que va a apuntar al primer elemento de la lista, y un puntero actual que va a estar apuntando a algún elemento dependiendo de las operaciones que hayamos hecho sobre la estructura. Estará apuntando a cualquiera de los elementos de la lista. ¿Está bien? Así que este es el tipo de datos sobre el que vamos a trabajar. Vamos a empezar con la operación null. Lo primero que vamos a decir es que null podríamos implementarla tanto como procedimiento o como función. Nosotros vamos a elegir una implementación funcional para dar lugar a declaraciones e inicializaciones de variables en la misma línea de código. Lo que queremos decir es que con una implementación funcional de null nosotros vamos a poder declarar una variable y asignarle valor en la misma sentencia. Si tomáramos la variante procedural, estas mismas dos operaciones que estamos haciendo acá, que es declarar la variable y asignarle un valor, necesitaríamos escribir dos sentencias. ¿Está bien? Nada más, ese es un detalle, digamos, pero bueno, esa es la razón por la cual vamos a ver la solución funcional. ¿Está bien? Lo otro que es importante comentar respecto de la operación null es, bueno, la operación null retorna una lista vacía, es una de las constructoras, de las operaciones constructoras de este tipo de datos. Nos permite crear una lista vacía. Todas las demás operaciones asumen todas las demás operaciones que operan sobre el tipo de datos lista y reciben como parámetro una lista, asumen que la lista parámetro al menos fue creada con este constructor null. Puede o no tener elementos, eso dependerá, pero fue inicializada correctamente usando este constructor null. De modo que esta operación es muy importante, admite una implementación muy simple, que sería, bueno, la lista vacía es el puntero a null, y también admite otra implementación en la que la lista vacía es un puntero a un encabezado donde los punteros primero y actual del encabezado apuntan a null. Estas son las dos variantes que tenemos. Comentarios respecto de las dos variantes, más allá de no entrar en el detalle de si hay una que es mejor o peor, que luego veremos que en realidad no es posible dar esa discusión, digamos, con argumentos muy sólidos. Lo que sí tenemos que entender es que la variante que elijamos va a impactar sobre la implementación de otras operaciones. En este caso estamos hablando de insertar o eliminar. Insertar está dentro del juego de operaciones que vamos a resolver porque es lo que pide la letra, eliminar no. Así que vamos a comentar ambas ahora. Si la lista vacía está representada como null, vamos a verlo por acá. Tenemos una lista L que es vacía
y esta es la representación de la lista vacía, y queremos insertar un elemento, bueno, vamos a tener que, al insertar el primer elemento, crear el encabezado primero, para poder colocar allí nuestro primer elemento. Si esta es la representación de la lista vacía y queremos eliminar un elemento, la lista está vacía, no tenemos nada que hacer. Ahora, si la lista vacía decidimos representarla de esta manera, que es la segunda alternativa que dijimos que podíamos, insertar un elemento en esta lista, esto es insertar, si queremos insertar un elemento en esta lista, simplemente vamos a agregar un elemento nuevo. Ahora, si queremos eliminar un elemento de la lista vacía, si queremos eliminar este elemento, alcanza también solo con eliminar el elemento y dejar estos dos punteros a null, que era como queríamos que estuviera la lista vacía. Fíjense que en este caso, si queremos eliminar este elemento, tenemos que volver a esta situación y por lo tanto también tendríamos que eliminar el encabezado. De modo que parecería haber un balance entre, si la implementación de null que elijo es esta, es una implementación muy simple que me sobrecarga, digamos, tengo que hacer más trabajo en algún caso, tanto en la operación insertar como en la operación de eliminar, porque tengo que crear o eliminar el encabezado, dependiendo de las circunstancias. Ahora, si la operación null se toma un poco de trabajo y crea un encabezado, le facilita trabajo a las operaciones de insertar y de eliminar, porque el encabezado ya existe. ¿Está bien? Entonces, ni hay que crearlo cuando insertamos el primer elemento, ni hay que eliminarlo cuando eliminamos el único elemento de la lista, el último elemento. ¿Está bien? Nosotros ahora vamos a escribir las dos alternativas para null. ¿Está bien? Dijimos que íbamos a tomar la opción funcional, así que nuestra función null va a tener esta apariencia, es una función que no recibe ningún parámetro, y la implementación más simple, dijimos, era esta, y también podíamos optar por una implementación que no sobrecargue las operaciones de insertar y eliminar y que se tome el trabajo de crear el encabezado aquí. Entonces, en este caso vamos a tener que definir una variable para retornar nuestra lista. Vamos a tener que pedir memoria para el encabezado que estamos creando y luego vamos a asignarle null a ambos punteros y retornamos esta lista con el encabezado en el que ambos punteros apuntan a null. ¿Está bien? Luego, la parte B nos pide implementar la operación start. Start coloca la posición actual, o sea, el puntero actual, al inicio de L, es decir, lo iguala al puntero primero, porque primero siempre va a apuntar al primer nodo, o sea, al inicio de la lista. Así que esta operación lo que hace es poner actual igual que el puntero primero.
Esta operación, digamos, es interesante en el sentido de que nosotros tenemos una lista donde tenemos almacenado un conjunto de datos que lo fuimos insertando, eliminando eventualmente, pero tenemos un conjunto de datos en determinado momento y lo que queremos hacer es recorrer esa lista. El tema es que podemos querer recorrerla muchas veces, ¿sí? Las recorridas las vamos a hacer usando el puntero actual, es el puntero que puede cambiar, porque el puntero al primero siempre tiene que apuntar al primero. Con el puntero actual nos vamos a poder mover. Ahora, ¿qué pasa si después de una recorrida queremos, digamos, que volver a recorrer la lista? Bueno, la operación start es la operación que nos permite resetear el valor del puntero actual para que apunte al primer elemento y de esa manera poder recorrer nuevamente la lista en múltiples oportunidades. Directamente vamos a escribir el código de esta operación, que tiene como, lo más importante destacar, es que tiene como precondición que la lista, vamos a borrar esto, que la lista pasada por parámetro no sea vacía, ¿sí? No podríamos colocar el puntero actual al comienzo de una lista que no tiene elementos, porque no tendría comienzo, digamos. Y por lo tanto vamos a tomar la opción procedural porque modifica la estructura, no los elementos, pero modifica la estructura, así que vamos a definir nuestra operación como un procedimiento que recibe una lista pasada por referencia y lo que hace es setear el valor de actual para que apunte al primer elemento de la lista, de modo que esto es todo lo que hace start. La siguiente operación que nos plantean se llama next y lo que hace es mover la posición actual al siguiente elemento. O sea, como habíamos dicho, íbamos a usar el puntero actual para movernos en la lista y esta es la operación que nos permite avanzar con el puntero actual en el siguiente elemento. Tiene una peculiaridad y es que cuando llegamos al último elemento debemos volver a empezar desde el principio. Es decir, esta operación prevé un comportamiento circular, ¿sí? De modo que lo que vamos a necesitar es identificar cuál es el caso en el que volvemos al principio. Claramente, ese caso está asociado con la posición del último elemento y entonces la situación que tenemos las situaciones que podemos tener para implementar next son las siguientes. Tenemos una lista L que apunta a un conjunto de elementos este es su puntero primero y el puntero actual apunta a cualquiera menos el último, o sea que si apunta a este, next nos va a dejar el puntero actual apuntando al siguiente. Si apuntase a este, nos va a dejar el puntero actual apuntando al siguiente. Ahora, si L si el actual ya apunta al último, lo que debería hacer es colocar el actual apuntando al primero. ¿Está bien? Eso es lo que nos piden. Ahora, ¿qué tiene de distinto estas situaciones con esta situación?
Bueno, la diferencia reside en estos punteros, los siguientes al actual. En este caso, el siguiente al actual es null. O sea que L actual siguiente es igual a null. Esa es la condición que tenemos que preguntarnos para identificar este escenario. Y en este escenario, en lugar de avanzar al siguiente, retrocedemos hasta el comienzo. ¿Bien? Vamos a escribir esta solución. De nuevo, next tiene como precondición que la lista no sea vacía, por los mismos motivos. No, es una operación parcial, no tiene sentido aplicarla sobre la lista vacía. Y vamos a hacer que sea procedural porque modifica la lista L, ¿sí? Avanza el puntero actual. Así que nuestra implementación va a ser: recibo una lista pasada por parámetro, por referencia, y retorno a la lista habiendo avanzado el puntero actual un elemento. Vamos a escribir la condición que dijimos que era la que nos importaba. Si el siguiente, del actual es igual a null, entonces tenemos que poner el actual apuntando al primero. De modo que eso es lo que vamos a hacer. En caso contrario, lo que vamos a hacer es avanzar el actual al siguiente elemento. L actual igual L actual. Flecha C. Fíjense que la implementación de next admite una variante. Esto, si lo comentáramos, diríamos en el último, ¿sí? Admite una variante, decía, que es hacer la pregunta opuesta. Si el siguiente al actual no es null, entonces hago lo que estaba haciendo en el else, y si es null, hago lo que estoy haciendo en el if. ¿Está bien? Pero son análogas, son equivalentes, son soluciones espejo, podríamos decir. De esta manera vimos la solución de next. Vamos a repasar ahora la solución de insert. Para resolver insert, lo primero que vamos a hacer es recordar que la implementación tiene que ser consistente con la implementación de null que hayamos elegido, ¿sí? Acá vamos a ver una de las dos implementaciones y vamos a dejar la otra como ejercicio. Y vamos a discutir primero, antes de escribir el código, algunas curiosidades de este código. La descripción de la operación dice que insert, dados un entero x y una lista L, inserta el elemento x luego de la posición actual en la lista. O sea que nos va a importar a dónde está apuntando el puntero actual, porque vamos a querer poner el nuevo nodo a continuación. Y además dice, la posición actual pasa a ser el elemento recién insertado, o sea que el puntero actual tiene que actualizarse y finalmente apuntar al elemento recién insertado. Si la lista L está vacía, el resultado es la lista unitaria que contiene al elemento X que estamos insertando, lo cual es obvio. Entonces, algunos elementos que
que podemos ir identificando. Primero es que toda invocación a insertar va a requerir pedir memoria, porque insertar implica crear un nodo nuevo para agregar el valor X que queremos insertar en la lista. Y eso no va a depender del estado de L, si L está vacía o no está vacía. Siempre vamos a tener que crear un nodo nuevo para colocar allí la información que nos pasan por parámetro en el parámetro X. Lo segundo es que por la propia descripción se desprende que el puntero actual, al finalizar la operación, tiene que quedar apuntando al nuevo elemento. Tampoco depende de si la lista estaba o no vacía. En cualquier caso, el puntero actual tiene que terminar apuntando al nodo recién creado. Y luego sí vienen el análisis de casos, es decir, si la lista es vacía o no es vacía. Y fíjense que independiente de cómo hayamos elegido representar la lista vacía, podemos hacer este análisis. Porque si la lista es vacía, el primer elemento era null y va a dejar de ser null. El primer elemento va a pasar a apuntar, el puntero primero va a apuntar al nuevo nodo, sin importar cómo estábamos representando la lista vacía. En caso contrario, pasa lo opuesto. El puntero al primer elemento no va a cambiar. O sea, si la lista no era vacía, no importa cómo estaba representada la lista vacía, el puntero al primer elemento va a seguir apuntando al mismo elemento. Esto lo podemos ver en el papel de la siguiente manera. Nosotros tenemos supongamos L era vacía de esta manera. Entonces va a pasar, si queremos insertar X, lo que vamos a obtener es L apuntando a un encabezado que ahora apunta a X de esta manera. Si la lista L era vacía de esta manera, lo que vamos a obtener es esto mismo. O sea, vamos a pasar más trabajo, como habíamos dicho, por tener una implementación de null más simple, pero vamos a llegar al mismo estado. La otra situación es L no es vacía, entonces L apunta a un encabezado que apunta a X1, supongamos, y queremos insertar X2, entonces vamos a tener que L va a apuntar a un encabezado con X1 X2, bueno, me quedó, vamos acá abajo, un encabezado con X1 y queremos insertar X2. X2 va a ir a continuación de donde estaba el puntero actual, eso es lo que dice la operación, o sea que X2 tiene que ir acá y el puntero actual tiene que terminar apuntando al nuevo elemento. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que cuando la lista es vacía, lo que cambia es que el primero estaba apuntando a null o no existía, pero
bueno, en ese caso tenemos que crear el encabezado y apuntarlo, el primero que apunte al único elemento. Y cuando la lista no es vacía, que es este caso, el primero no cambia nunca, incluso si la lista tuviera un solo elemento, el primero no cambia, y el que cambia siempre, acá también, cuando la lista era vacía también cambia el actual. En todos los casos cambia el actual que termina apuntando al elemento agregado. Hay un caso que no vimos, que es cuando el actual no está apuntando al último. En este caso, el actual es un caso particular porque tengo un solo elemento que es el primero y es el actual. Ahora, si el actual es distinto del primero y no es el último, x1 apunta a x2 y quiero insertar x3, lo que quiero es obtener una lista donde tenga x3 acá, entre medio de x1 y x2. O sea que lo que voy a querer es que x1 apunte a x3, x3 apunte a x2 y el actual apunte a x3. ¿Bien? Esa es la situación que nos quedaba por analizar. Así que visto esto, vamos a escribir el código correspondiente. Vamos a insertar, no tiene precondición y es un procedimiento porque modifica la lista, así que pasamos la lista L por parámetro. Como dijimos, siempre vamos a tener que crear un nodo nuevo. Y sabemos, no importa en qué caso estemos, que el valor del campo elem de nuevo va a ser x, que es el dato que nos pasan por parámetro. Y acá sí vamos a hacer el análisis de casos para el caso lista vacía o no vacía, asumiendo que la implementación de null que usamos es la lista vacía, es la lista que apunta a null. Y dejamos como ejercicio resolverlo para la variante donde la lista vacía se representa como un puntero al encabezado con dos punteros null. Entonces acá vamos a poner, si L es null, está en la condición en lista vacía, entonces dijimos que tenemos que crear el encabezado, dijimos que necesariamente en esta situación el primero va a ser el elemento que estoy creando y como hay un solo elemento ya puedo setear el campo sig del nodo nuevo que me había quedado sin setear. Y esto es todo lo que hago, digamos, exclusivamente considerando los casos. Ahora, en el caso general, digamos, siempre tengo que actualizar el puntero actual, de modo que esto es lo que voy a hacer al final. Voy a poner que el actual es igual a 9. Siempre. Es lo que me pide la letra. Lo que me quedó por resolver es qué vamos a hacer cuando la lista no es vacía. Cuando la lista no es vacía,
teníamos estos casos de ejemplo. Vamos a insertar después del actual. Después del actual. Entonces, el siguiente al actual va a cambiar, porque ahora el siguiente va a ser el nuevo. Así que eso es algo que tenemos que tener en mente. Pero antes de actualizar el siguiente del actual, tenemos que enganchar también el nuevo elemento con quién va a ser su siguiente, que es quién era el siguiente del actual antes de insertar, en este caso x2. De modo que en este caso el nuevo sig no es null, sino que es quien está por delante del actual actualmente. Que es actual sig. Y ahora sí puedo actualizar el siguiente del actual para enganchar la lista con el nuevo nodo y que no se me desconecte, porque si no cambio este nodo, este puntero, el valor de este puntero, logré enganchar acá y desde x3 seguir, pero me queda desenganchado el comienzo de la lista con el nuevo nodo, y por lo tanto me queda desenganchado del resto de los nodos. Así que este nodo, este puntero actual siguiente, lo tengo que redireccionar para que apunte al nuevo nodo que creé recién. De esta manera logré enlazar, crear un nuevo nodo y dejar enlazados todos los nodos antiguos con el nuevo nodo y entre sí. Bien. Y esto es todo. Lo pongo así para que se vea que ahí terminó la implementación. Lo que nos queda es la implementación de la última operación, elem. La operación elem nos dice que retorna el elemento ubicado en la posición actual de L. Esta operación tiene sentido si la pensamos combinada con next y start, que habíamos dicho que servían para recorridas, para poder realizar múltiples recorridas sobre una lista y para moverme entre los elementos de la lista. Ahora, una vez que estoy en un determinado elemento, quiero seguramente consultar ese elemento porque me representa un elemento que estoy buscando, es la condición para hacer determinada cosa, encontrar un determinado elemento o simplemente imprimir los elementos uno a uno. Pero entonces cada vez que estoy con el actual en un nodo, quiero obtener la información de ese nodo. Esta operación es una operación selectora que nos permite justamente acceder al valor de cada nodo. También tiene como precondición que la lista no puede ser vacía, porque bueno, no puedo pretender acceder al valor de un nodo que no existe si la lista es vacía. Y es una función porque me retorna en este caso un entero, dado que las listas son de enteros. Así que la implementación, hacerlo rápido, recibe una lista que en este caso no la voy a modificar, y retorna lo que hay en el campo elem de lo apuntado por el puntero actual. Así que directamente escribimos eso y de esta manera hemos implementado las 5 operaciones que nos pedían en el ejercicio número 6.